El aire del auditorio se congeló mientras la profesora Elena Vidal examinaba a Amara con una mirada que mezclaba desdén y falsa condescendencia, el violín colgando con elegancia de su mano derecha como una extensión natural de su cuerpo. Señorita Contreras, veo que ha elegido interpretar el concierto para violín de Mendelssohn, una pieza que requiere una sensibilidad europea muy particular, pronunció con voz cristalina que resonó en el anfiteatro del Conservatorio Nacional de Música Eduardo Fabini, donde 50 estudiantes observaban en silencio la masterclass pública. Amara, con su vestido sencillo y el violín heredado de su abuela entre las manos, asintió sin apartar la mirada de la partitura, consciente de los susurros que se extendían como una plaga entre los asientos rojos. La profesora Vidal, recién llegada de Viena con su impecable traje azul marino y su cabello rubio platino cortado a la perfección, ajustó sus gafas de diseñador antes de continuar. Me pregunto si ha considerado que tal vez su temperamento natural sería más adecuado para piezas con ritmos más accesibles, sugirió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El comentario provocó risas ahogadas entre algunos de los estudiantes privilegiados de la primera fila, hijos de diplomáticos y empresarios que jamás habían pisado el barrio sur donde Amara había crecido escuchando tambores de candombe mezclados con los ejercicios de violín que practicaba su abuela Elisa. El profesor Gabriel Méndez, sentado en la última fila con expresión grave, apretó los puños sobre sus rodillas mientras observaba cómo la joven se erguía, intentando mantener la compostura mientras el rubor ascendía por su cuello como una marea inevitable. Amara posicionó el violín bajo su barbilla con dedos temblorosos, consciente de que este momento podría determinar su futuro en el conservatorio, la beca que tanto necesitaba para continuar sus estudios y que su familia, que sobrevivía vendiendo artesanías en el mercado, no podía costear. Quizás podríamos escuchar primero algo de Vivaldi, algo más apropiado para su nivel, continuó la profesora Vidal sin esperar respuesta, hojeando deliberadamente las partituras como si buscara algo suficientemente simple. La humillación ardía en el pecho de Amara mientras recordaba las noches interminables practicando hasta que sus dedos sangraban, las horas robadas al sueño memorizando cada matiz de la partitura de Mendelssohn, los sacrificios de su madre comprando menos comida para poder pagar las cuerdas nuevas que necesitaba. Con un movimiento súbito, la profesora le arrebató la partitura de Mendelssohn reemplazándola por las 4 estaciones en el atril, murmurando algo sobre empezar por lo básico mientras le daba la espalda para dirigirse al piano. Los recuerdos se agolparon en la mente de Amara, su abuela Elisa tocando este mismo concierto en La Habana antes de que el racismo la expulsara de la orquesta, las historias de cómo había tenido que limpiar casas de músicos privilegiados para poder seguir cerca de la música que amaba, las partituras secretas que guardaba en un baúl bajo su cama. Reinterpretaciones de clásicos europeos con cadencias que revelaban un alma dividida entre dos mundos. Sin previo aviso, la profesora comenzó a tocar los primeros acordes de acompañamiento, esperando que Amara siguiera sus instrucciones como una alumna dócil y agradecida por la oportunidad de estar en presencia de alguien de su categoría profesional. El arco tembló en la mano de Amara, pero en lugar de comenzar con Vivaldi, sus dedos encontraron automáticamente la posición para el concierto de Mendelssohn, y las primeras notas, claras y precisas, cortaron el aire del auditorio como un cuchillo. La profesora Vidal dejó de tocar abruptamente, girándose con expresión estupefacta mientras Amara continuaba, sus ojos ahora cerrados, dejándose llevar por la memoria muscular y por algo más profundo que habitaba en su sangre. «Deténgase inmediatamente», ordenó Elena con voz quebrada por la sorpresa, pero era demasiado tarde. La música fluía del violín de Amara con una intensidad que parecía imposible para alguien tan joven, con una técnica que respetaba la estructura europea pero con un fraseo que revelaba algo inefable, una calidad que iba más allá de la partitura. Los estudiantes, inicialmente divertidos por la confrontación, ahora observaban en absoluto silencio, algunos inclinándose hacia adelante en sus asientos para no perderse ni un matiz de aquella interpretación que desafiaba todo lo que les habían enseñado sobre cómo debía sonar Mendelssohn. El profesor Méndez se había puesto de pie, reconociendo en aquellas notas el mismo espíritu indomable que había escuchado décadas atrás en una joven Elisa Contreras, antes de que el mundo le enseñara que algunos talentos debían permanecer a la sombra por el color de su piel. La profesora Vidal, paralizada junto al piano, observaba las manos de Amara moverse sobre las cuerdas con una libertad técnica que contradecía todos sus prejuicios, todas sus suposiciones sobre quién podía realmente comprender la profundidad de la música europea. En algún lugar del barrio sur, los tambores de candombe seguían resonando, como si acompañaran desde la distancia a esta nieta de África y Europa que había encontrado, en medio de la humillación pública, la fuerza para romper el silencio impuesto a generaciones de músicos invisibilizados. Las palabras del profesor Gabriel Méndez resonaban en la pequeña habitación del barrio sur mientras Amara guardaba su violín en el antiguo estuche forrado de terciopelo desgastado por décadas de uso. Tu abuela tocaba exactamente igual que tú cuando tenía tu edad, con esa misma capacidad de hacer que Mendelssohn sonara como si hubiera sido escrito para contar nuestra historia,
le había dicho después de defenderla frente a la administración del conservatorio cuando la profesora Vidal exigió su expulsión por insubordinación. 3 semanas habían pasado desde el incidente en la masterclass, 3 semanas de miradas a sus espaldas, de susurros interrumpidos cuando entraba a un salón, de partituras que misteriosamente desaparecían de su casillero, de profesores que repentinamente no tenían tiempo para atender sus consultas. Amara acarició las iniciales grabadas en el costado del estuche, S. Elisa Contreras, mientras recordaba la última conversación con su abuela antes de su muerte. Le había hablado de un baúl oculto bajo las tablas del piso, donde guardaba su verdadero legado, no las medallas y reconocimientos que nunca le permitieron recibir, sino las partituras escritas en secreto. La música que nacía cuando las puertas se cerraban y podía ser ella misma, ni europea ni africana, sino ambas a la vez. Aquella noche, después de que su madre se durmiera exhausta tras 12 horas vendiendo artesanías a turistas, Amara levantó las tablas sueltas bajo su cama y extrajo un baúl pequeño que contenía cuadernos amarillentos por el tiempo, partituras manuscritas con anotaciones en los márgenes que mezclaban términos musicales italianos con palabras en lucumí, el lenguaje ritual que su abuela había aprendido de su propia abuela, traída como esclava desde Nigeria a Cuba 2 siglos atrás. Durante las siguientes noches, mientras el conservatorio se volvía cada día más hostil, Amara se sumergió en aquellos cuadernos como quien descubre un continente perdido, un lenguaje musical que nunca había sido enseñado en ninguna academia pero que corría por sus venas con la familiaridad de un recuerdo ancestral. Los dedos callosos de su mano izquierda recorrían pentagramas donde Bach y Vivaldi eran reinterpretados con cadencias que evocaban los tambores batá de las ceremonias prohibidas, donde las fugas se transformaban sutilmente para incorporar patrones rítmicos imposibles de transcribir en la notación europea tradicional. Una noche, mientras practicaba a la luz de una única bombilla, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era el profesor Méndez, que había seguido el sonido como un náufrago sigue un faro en la tormenta. Sin mediar palabra, el anciano se sentó en la única silla disponible y cerró los ojos mientras Amara continuaba tocando, ahora con la partitura que había encontrado entre los papeles de su abuela. El concierto de Mendelssohn, pero transformado sutilmente, con anotaciones que indicaban inflexiones microtonales, variaciones de tempo que respetaban la estructura original pero la dotaban de una vitalidad diferente, como un edificio clásico habitado por espíritus que no pertenecían a su tradición. Cuando Amara terminó de tocar, el profesor abrió los ojos inundados de lágrimas y le confesó lo que nunca había dicho a nadie. Él había conocido a Elisa Contreras en La Habana, había sido testigo de su expulsión de la Filarmónica cuando descubrieron que estaba contaminando el repertorio clásico con elementos africanos, y había pasado el resto de su vida culpándose por no haber tenido el valor de defenderla. Las reuniones clandestinas comenzaron poco después, en el sótano de una antigua casa colonial reconvertida en centro cultural comunitario. El profesor Méndez había convocado a un pequeño grupo que se autodenominaba Las Cuerdas Negras, 5 músicos afrodescendientes que habían sido sistemáticamente marginados de las grandes orquestas por razones que nunca se mencionaban explícitamente pero que se leían claramente en la composición exclusivamente blanca de las principales instituciones musicales del país. Allí, bajo la luz tenue de lámparas improvisadas, Amara descubrió que no estaba sola, que su experiencia formaba parte de una historia más amplia de resistencia cultural que se extendía a lo largo de generaciones. Rafael, un violonchelista de manos enormes que había sido rechazado de 3 conservatorios antes de conseguir entrar como bedel en el Fabini. Carmen, una flautista prodigiosa que había abandonado su carrera tras ser relegada perpetuamente a roles secundarios en la orquesta. Santiago, un contrabajista que había aprendido el instrumento de su padre, quien a su vez lo había aprendido tocando en clubes nocturnos porque ninguna escuela de música aceptaba estudiantes de los barrios periféricos. Todos compartían historias similares, todas ellas variaciones sobre el mismo tema, un talento innegable que el mundo insistía en ignorar o menospreciar. Mientras los ensayos avanzaban, preparándose para un concierto clandestino que el profesor Méndez había organizado coincidiendo con la visita del famoso director afrobritánico Anthony Clarke, su antiguo alumno que ahora dirigía la Filarmónica de Londres. Amara comenzó a comprender que su música no era solo un acto de expresión personal sino también una forma de resistencia política, una manera de reclamar el espacio que les había sido negado sistemáticamente, de demostrar que la música clásica no pertenecía exclusivamente a quienes se consideraban herederos legítimos de una tradición europea imaginariamente pura. ¿Te ha emocionado la lucha de Amara contra los prejuicios del conservatorio? Esta historia apenas comienza. ¿Logrará demostrar su talento ante el prestigioso director Anthony Clarke? ¿Podrán las Cuerdas Negras cambiar la historia de la música clásica en Uruguay? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte el impactante desenlace. Si esta historia de superación te ha conmovido, deja tu like y comparte para que más personas descubran cómo el talento puede derribar barreras.
El auditorio del Conservatorio Nacional de Música Eduardo Fabini resplandecía bajo la luz tenue de las lámparas de cristal que colgaban como constelaciones artificiales sobre el escenario donde se celebraría el Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes, el evento más prestigioso del año académico que atraía a críticos, directores de orquesta y representantes de conservatorios europeos. Anthony Clarke, el renombrado director afrobritánico cuya mera presencia había generado un revuelo sin precedentes en los círculos musicales uruguayos, observaba con expresión impenetrable mientras la profesora Elena Vidal exponía detalladamente los requisitos técnicos y repertorios obligatorios para cada participante. Amara, sentada en la última fila con las manos temblorosas aferrando la carpeta que contenía la partitura modificada de Mendelssohn, escuchaba como la profesora Vidal enfatizaba que cualquier desviación del repertorio establecido resultaría en descalificación inmediata, sus ojos deteniéndose significativamente en ella mientras pronunciaba estas palabras con una sonrisa tensa que no ocultaba su ansiedad ante la presencia del ilustre visitante. La noticia de que Amara había sido inscrita en el concurso, gracias a la intervención directa del profesor Méndez, quien había recurrido a una antigua cláusula del reglamento que permitía la participación de estudiantes destacados aunque no estuvieran formalmente matriculados en los cursos avanzados, había desatado una tormenta de rumores y especulaciones. Algunos estudiantes, impresionados por su interpretación durante la masterclass, la observaban ahora con curiosidad renovada, otros, leales. A la profesora Vidal, le dirigían miradas de desprecio apenas disimulado. Al finalizar la presentación, el director Clarke solicitó sorpresivamente revisar las listas de participantes y los repertorios propuestos, un procedimiento inusual que provocó una oleada de murmullos entre los profesores, especialmente cuando el visitante se detuvo en el nombre de Amara y preguntó, con voz profunda que resonó en la acústica perfecta del auditorio: ¿Contreras? ¿Tiene alguna relación con Elisa Contreras, la violinista cubana? Aquella noche, en el pequeño apartamento donde vivía con su madre, Amara no podía conciliar el sueño mientras repasaba mentalmente los acontecimientos del día y la reacción de la profesora Vidal cuando el director Clarke había reconocido el nombre de su abuela y expresado su deseo de escucharla específicamente a ella, modificando incluso el orden de presentaciones para asegurar que actuaría durante su estancia en Montevideo. La melodía de Mendelssohn se entrelazaba en su mente con las enseñanzas secretas de su abuela y los ensayos clandestinos con las cuerdas negras, creando un tapiz sonoro que representaba su propia identidad dividida, su propia lucha interna entre honrar la tradición clásica europea que amaba profundamente y expresar la herencia africana que vibraba en cada célula de su cuerpo. A la mañana siguiente, mientras practicaba por última vez antes del concurso, un golpe insistente en la puerta interrumpió su concentración. Era la profesora Vidal, su habitual compostura erosionada por una agitación evidente en cada pliegue de su inmaculado traje azul marino. Sin esperar invitación, Elena Vidal entró al modesto apartamento, sus ojos recorriendo con incredulidad las paredes desconchadas, las fotografías familiares enmarcadas con sencillez, el violín gastado pero impecablemente mantenido que descansaba sobre la única mesa del pequeño salón. Con voz contenida que alternaba entre la autoridad institucional y un nerviosismo apenas disimulado, la profesora le informó que había investigado su situación y descubierto irregularidades en su inscripción al concurso, sugiriendo que una retirada voluntaria sería preferible a una humillación pública cuando el jurado descubriera que su interpretación no se ajustaba estrictamente a la partitura original de Mendelssohn. Sin embargo, mientras pronunciaba estas palabras, su mirada se detuvo en las partituras manuscritas que Amara había dejado descuidadamente sobre el sofá desvencijado, partituras con anotaciones marginales en una caligrafía que ella reconoció instantáneamente porque había estudiado durante años las mismas transcripciones, aunque en versiones purificadas, de aquellos elementos considerados no académicos o inapropiados para la tradición clásica. El auditorio estaba completamente lleno cuando Amara subió al escenario, su vestido sencillo contrastando con los elaborados atuendos de los otros concursantes, hijos de familias acomodadas que podían permitirse lecciones privadas, instrumentos de primera calidad y vestuarios dignos de solistas profesionales. Desde el palco principal, Anthony Clarke la observaba con intensidad, mientras a su lado el profesor Méndez sonreía casi imperceptiblemente, como quien finalmente presencia la materialización de una esperanza largamente postergada. En las primeras filas, los miembros de las cuerdas negras se habían mezclado entre el público elegante, sus rostros oscuros destacando en el mar predominantemente blanco de la élite cultural montevideana, sus expresiones tensas reflejando la conciencia colectiva de que lo que estaba a punto de ocurrir trascendería lo meramente musical para convertirse en un acto de reivindicación histórica. Elena Vidal, sentada rígidamente junto a los otros jurados, mantenía una expresión indescifrable mientras Amara colocaba el violín bajo su barbilla y respiraba profundamente, cerrando los ojos por un instante para convocar no solo la técnica aprendida durante años de estudio riguroso,
sino también la memoria ancestral que habitaba en su sangre. La sabiduría transmitida a través de generaciones de músicos invisibilizados que habían preservado su arte en la clandestinidad. Cuando las primeras notas surgieron del violín, el público percibió de inmediato que estaban presenciando algo extraordinario. Una interpretación que respetaba escrupulosamente la estructura armónica y melódica de Mendelssohn, pero que simultáneamente la transformaba mediante sutiles variaciones microtonales. Cambios casi imperceptibles en la acentuación rítmica que evocaban los patrones del candombe y cadencias que, sin abandonar jamás el lenguaje clásico, incorporaban elementos que resonaban con tradiciones musicales africanas milenarias. A medida que la pieza avanzaba, Amara abandonó progresivamente la conciencia de estar ejecutando una interpretación para el concurso y entró en un estado de flujo casi trance en el que su cuerpo, su mente y su espíritu se fundían completamente con el instrumento y la música, convirtiéndose en un canal a través del cual hablaban simultáneamente Mendelssohn y los antepasados africanos que habían cruzado el océano encadenados pero con los cantos de su tierra intactos en la memoria. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el auditorio permaneció en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido en un instante de reconocimiento colectivo ante algo que trascendía las categorías establecidas de la música académica. Anthony Clarke fue el primero en ponerse de pie, sus ojos brillantes fijos en Amara mientras aplaudía con una intensidad que rompió el hechizo e inició una ovación que creció como una ola imparable, recorriendo el auditorio desde los palcos hasta las últimas filas donde los miembros de las cuerdas negras gritaban y lloraban sin contención, conscientes de estar presenciando un momento histórico que cambiaba para siempre el panorama musical de su país. Entre los jurados, las reacciones eran dispares. Algunos sonreían con genuina admiración, otros fruncían el ceño intentando reconciliar lo que habían escuchado con sus definiciones preconcebidas de excelencia musical, y Elena Vidal permanecía inmóvil. Su rostro una máscara impenetrable que ocultaba la tormenta interior desatada por una interpretación que había desafiado no solo su autoridad institucional, sino también sus convicciones más arraigadas sobre la pureza de la tradición europea. Cuando finalmente la ovación comenzó a menguar, el director Clarke abandonó su asiento y subió al escenario con pasos decididos, tomando el micrófono de manos del presentador visiblemente nervioso. No necesitamos continuar con las deliberaciones. Esta joven nos ha recordado hoy que la verdadera música trasciende fronteras artificiales, que las tradiciones viven y respiran adaptándose a nuevas voces sin perder su esencia, declaró con voz emocionada que resonó en cada rincón del auditorio. He tenido el privilegio de escuchar a los más grandes intérpretes de nuestro tiempo, pero pocas veces he sentido la música viva de esta manera, como un puente entre mundos que solo parecen separados a quienes se niegan a escuchar con el corazón abierto, continuó mientras se giraba hacia Amara, que permanecía de pie junto a su violín, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Este premio es apenas un reconocimiento simbólico de lo que ya has demostrado, que eres heredera legítima de dos tradiciones igualmente valiosas, y que al honrar ambas has creado algo nuevo que enriquece nuestro entendimiento de lo que la música puede ser. En los días siguientes, la victoria de Amara en el concurso se convirtió en tema de acalorados debates en los círculos musicales uruguayos, dividiendo opiniones entre quienes celebraban la innovación y quienes la denunciaban como una traición a la tradición, pero el verdadero cambio ocurría en silencio. Detrás de las puertas del despacho del director del conservatorio donde Anthony Clarke y el profesor Méndez presentaban una propuesta que cambiaría para siempre la institución, la creación de un programa especializado en diálogos musicales interculturales que exploraría sistemáticamente las intersecciones entre la música clásica europea y las tradiciones musicales africanas y americanas. Este programa, argumentaban, no solo corregiría un desequilibrio histórico en el currículo, sino que posicionaría al Conservatorio Fabini a la vanguardia de una tendencia global hacia el reconocimiento de las contribuciones no europeas al desarrollo de la música occidental, abriendo nuevas posibilidades interpretativas y creativas para las futuras generaciones de músicos. Como parte de esta iniciativa, Clarke había ofrecido personalmente una beca completa para que Amara continuara sus estudios en Londres, con la condición de que regresara posteriormente a Uruguay para dirigir este nuevo departamento, trayendo consigo las conexiones internacionales y la experiencia adquirida en Europa. Mientras estas negociaciones avanzaban, Amara encontró un sobre en su casillero, sorprendiéndose al reconocer la caligrafía elegante de la profesora Elena Vidal en el remite. Con manos temblorosas, extrajo una carta breve pero reveladora. No vengo a ofrecerte disculpas sino reconocimiento, escribía Elena con una franqueza inusitada. He dedicado mi vida a preservar una tradición que creía inmutable, solo para descubrir que la verdadera preservación no consiste en embalsamar el pasado sino en permitirle respirar a través de nuevas voces. He solicitado acceso a los archivos musicales de tu abuela que mencionaste, si aún estás dispuesta a compartirlos, no como una autoridad académica sino como una estudiante sincera que reconoce cuánto tiene que aprender. Un año después,
El antiguo almacén abandonado en el corazón del barrio sur se había transformado en el Centro de Investigación de Músicas Afroamericanas Elisa Contreras, un espacio donde jóvenes de todos los barrios de Montevideo recibían formación musical gratuita y donde los manuscritos rescatados del baúl de la abuela de Amara habían sido digitalizados, catalogados y compartidos con instituciones musicales de todo el mundo como parte de un proyecto más amplio de recuperación del legado de músicos afrodescendientes sistemáticamente excluidos del canon oficial. En el escenario del auditorio recién renovado gracias a fondos internacionales gestionados por Anthony Clarke, Amara dirigía ahora un ensamble único en su tipo, una orquesta que integraba instrumentos clásicos europeos con tambores tradicionales africanos, donde las técnicas académicas convivían con conocimientos transmitidos oralmente durante generaciones, donde estudiantes del conservatorio tocaban junto a músicos autodidactas de los barrios periféricos. En la primera fila, Elena Vidal observaba con expresión serena mientras sus dedos marcaban discretamente el ritmo sobre su rodilla, su rigidez inicial reemplazada por una apertura que había transformado también su propia interpretación, ahora mucho más libre y emotiva según comentaban sus colegas. Entre el público heterogéneo que llenaba cada semana el auditorio se encontraban familias que jamás habían pisado una sala de conciertos, conviviendo con la élite cultural que poco a poco descubría que la excelencia musical no era patrimonio exclusivo de una tradición o una clase social. El programa de esa noche culminaba con una pieza especialmente comisionada, una reinterpretación del concierto de Mendelssohn para violín y orquesta expandida, donde el tema original dialogaba con motivos del candombe en una conversación musical que honraba ambas tradiciones sin subordinar ninguna a la otra. Mientras Amara avanzaba hacia el centro del escenario para interpretar el solo inicial, su mirada recorrió brevemente el camino que la había llevado hasta allí, desde la niña insegura que temblaba bajo la mirada despectiva de una profesora, hasta la mujer que ahora sostenía con firmeza no solo un violín sino el legado reclamado y transformado de generaciones de músicos invisibilizados que finalmente encontraban su lugar en la historia. La historia de Amara Contreras no termina aquí. Su legado continúa en cada joven músico que encuentra su propia voz, en cada partitura rescatada del olvido y en cada institución que abre sus puertas a la diversidad.